Cuando pensamos en el comercio del Imperio Español en el siglo XVII, casi siempre aparece la misma imagen: un galeón enorme, las velas tensas, los cañones asomando por los costados y la plata americana escondida bajo cubierta. La imagen funciona, tiene mar, peligro y tesoro, pero también engaña, porque el galeón no abre esta historia, muchas veces casi la cierra. Antes de ver una nave española enfrentarse al Atlántico, ocurre algo mucho más difícil de imaginar. La riqueza tiene que nacer, medirse, registrarse, protegerse y moverse. Tiene que pasar de la montaña al papel, del papel a la carga y de la carga al riesgo. Cada paso parece pequeño, pero si uno falla, el tesoro deja de ser tesoro. Ahí empieza este vídeo. No con un cofre lleno de monedas, no con una cubierta barrida por el viento, sino con una pregunta más incómoda. ¿Qué tiene que ocurrir para que la riqueza de Potosí, nacida tierra adentro, termine algún día mirando al océano bajo bandera española? La plata va a ser nuestro hilo conductor, pero no es el único tema, porque alrededor de esa plata se mueve una maquinaria inmensa. Hay manos que trabajan, ojos que vigilan, plumas que anotan y hombres que calculan. Hay mercancías humildes que sostienen negocios enormes. Hay deudas, permisos, fletes, fraudes, esperas y accidentes. Hay decisiones tomadas en despachos, en caminos polvorientos, en almacenes cerrados y en cubiertas donde una tormenta puede borrar años de esfuerzo. El comercio imperial no es solo el momento brillante en que una flota zarpa, es todo lo anterior. Todo lo que no suele verse, todo lo que convierte una veta escondida en una promesa de riqueza. La corona quiere contar, cobrar y ordenar. Los comerciantes quieren adelantar dinero, recuperar ganancias y no quedarse atrapados en una demora. Los trabajadores quieren sobrevivir a una cadena que casi nunca controlan. Y entre unos y otros aparece un mundo de papeles, sellos, mulas, cajas, telas, herramientas, alimentos y noticias que viajan despacio. Ese es el verdadero tema. ¿Cómo funciona el comercio del Imperio Español en el siglo XVII cuando se mira por dentro? No como una estampa de tesoro fácil, sino como una gran maquinaria hecha de trabajo, papeles, riesgos y objetos cotidianos. Una maquinaria capaz de conectar una mina andina con compradores lejanos, pero también frágil, cara y llena de puntos donde todo puede torcerse. Por eso conviene desconfiar de la imagen simple del galeón cargado de plata. El barco importa, el océano importa, el peligro también importa. Pero antes de llegar allí hay un mundo entero empujando esa riqueza hacia el mar. Y para entenderlo hay que empezar donde la plata todavía no parece tesoro, donde aún es peso, polvo, sudor y promesa. En Potosí el metal todavía no tiene forma de tesoro, no descansa en un cofre ni viaja en lingotes limpios. Sigue dentro del Cerro Rico, mezclado con piedra, polvo y oscuridad, lejos aún de la mano del comerciante y de la reclamación del rey. La montaña domina la ciudad. A sus pies, el trabajo no empieza con brillo, sino con golpes, cargas y respiración corta. Un hombre empuja mineral hacia el ingenio, mientras otro espera que aquella masa rota deje algo que pueda pesarse. Potosí nace como gran centro minero desde 1545. Desde 1573, la reorganización del virrey Francisco de Toledo coloca guardias, cuentas y turnos alrededor de los ingenios, trabajo forzoso de la mita, salario, azogue y vigilancia fiscal. La riqueza que luego cruza océanos empieza así, entre cuerpos y método. La mita obliga a comunidades indígenas a enviar trabajadores. El salario atrae a otros hombres que buscan paga en una ciudad áspera, cara y devoradora. El mineral sale de la montaña, aunque todavía no sirve como plata. Es piedra arrancada, fragmento oscuro y promesa incompleta. Para entrar en el comercio necesita una transformación lenta, física y peligrosa. Los ingenios reciben esa carga y la reducen. La piedra se tritura hasta volverse materia manejable. El agua mueve mecanismos, los animales sostienen el ritmo y el polvo se pega a la piel mientras el metal empieza a asomar. Entonces entra el azogue. El mercurio permite separar la plata del mineral mediante el beneficio. En los patios se mezcla con la masa molida, se incorpora al trabajo diario y obliga a repetir una operación que no perdona prisa ni descuido. El azogue llega desde Huancavelica junto con su propio coste. No brilla, no se guarda como plata y no despierta codicia a simple vista. Sin esa sustancia pesada, tóxica y silenciosa,
La piedra vuelve a ser solo piedra. La escena no tiene nada de milagrosa. Hay mineral molido, humedad, mezcla, espera y repetición. El metal precioso surge poco a poco, arrancado al material como si el cerro tuviera que soltarlo por la fuerza. Durante su gran ciclo de auge, Potosí concentra más del 90% de la producción de plata peruana. Esa cifra no habla solo de abundancia. Cada jornada alimenta cuentas, pagos, deudas y salarios que quedan muy lejos del cerro, porque la mina no trabaja en el vacío. Sobre cada marco de plata pesa una mirada fiscal. La corona considera que el subsuelo le pertenece, y de esa idea nace el quinto, una quinta parte de la producción que debe llegar como ingreso real. Para el minero, la salida del ingenio no cierra el trabajo. Abre otra exigencia. Hay que producir lo suficiente para pagar a los hombres, sostener la explotación, cubrir deudas y entregar la parte que reclama el rey. El metal, todavía marcado por la cadena de trabajo, ya llega repartido. Una porción pertenece a quien explota la mina, otra paga lo que se debe y otra queda señalada por el derecho de la corona. El comercio imperial empieza a apretar cuando aún no existe ningún puerto a la vista. Esa presión ordena la producción. Las vetas y los sacos de mineral no alcanzan por sí solos. Hace falta un flujo continuo, capaz de pesarse, grabarse y reconocerse como plata útil para el viaje que todavía no ha comenzado. El Cerro Rico no entrega riqueza limpia, la obliga a salir bajo vigilancia. De la veta sale mineral arrancado, después llega el beneficio, hasta tomar una forma que pueda ponerse ante hombres con balanzas y libros. La ciudad crece alrededor de esa exigencia. Los ingenios no están allí como adorno técnico, sino como garganta de la producción. La piedra entra oscura y pesada. Dentro se rompe, se mezcla con azogue y empieza a volverse metal capaz de moverse. Nada de ese movimiento sale gratis. El proceso consume mercurio, agua y animales. También consume tiempo y fuerza humana. Entre la piedra oscura y la plata útil queda una distancia que ninguna orden real acorta del todo. El trabajador que empuja la carga no ve una flota. Ve mineral pesado, polvo en la cara y una jornada que debe repetirse para que, en algún punto lejano, otro hombre pueda hablar de tesoro. Así cambia la manera de mirar esa riqueza. Todavía no es moneda, pago ni carga naval. Es materia producida. Lleva pegada una historia de extracción y control, aunque luego se funda, se pese o se guarde. En el siglo XVII, el virreinato del Perú aporta una parte enorme de la plata mundial, y Potosí sostiene una porción decisiva de ese caudal. Sin embargo, el caudal no corre por generosidad de la montaña. Corre porque una organización obliga a sacar el mineral, lo lleva al ingenio y deja constancia de lo que sale. La plata americana que imagina Europa nace con esa doble condición. Es riqueza y carga a la vez. Es metal precioso, pero depende de barro, azogue y manos agotadas. Promete imperio, aunque primero debe vencer al suelo que la retiene. Cuando el mineral abandona por fin la piedra y queda como plata aprovechable, aún no entra de verdad en el comercio. Tiene valor, sí, aunque todavía le falta un rastro limpio. Pesa y brilla, pero necesita reconocimiento. La carga que sale de Potosí ya no es una idea escondida en la montaña. Es metal arrancado por trabajo, técnica y presión fiscal. Ya puede avanzar, aunque no viajar libremente. El siguiente paso no está en el camino, sino en la mesa. Allí la plata se pesa ante testigos, se contrasta, se graba y queda encerrada en una cuenta. Solo entonces el metal valioso empieza a contar como riqueza imperial. La carga llega a una mesa. Ya no es piedra oscura ni polvo arrancado al Cerro Rico. Viene separada de la tierra, pesada en las manos y preparada para otra prueba, menos ruidosa que la mina, pero igual de decisiva: dejar rastro. En la caja real, nadie mira la plata como un tesoro recién nacido. La miran como una cantidad que debe responder ante alguien. Sobre la mesa hay una balanza, una marca, un libro abierto y varios hombres pendientes de una cifra capaz de inclinar el destino de toda la remesa. Un oficial acerca el metal al peso. Otro comprueba la medida, mientras el escribano moja la pluma y espera el dato exacto. Un trazo de más, una cifra dudosa o una marca mal asentada pueden convertir una entrega clara en una disputa. Allí se cobran derechos, se registran entradas y se separa la parte que corresponde al rey.
El impuesto básico sobre la producción es el quinto, una quinta parte para la corona, porque el subsuelo se considera derecho real. El rey, quizá, nunca ve la mina, pero aparece en la mesa cuando la pluma escribe cuánto le toca. Lo demás queda identificado para quien pueda defender su derecho sobre la carga. Un minero, un comerciante o un intermediario no puede confiar solo en memoria y palabra. Necesita una línea que diga qué entrega, cuánto entra, qué se cobra y qué queda disponible para seguir camino. El cofre y el libro están juntos, pero no hacen el mismo trabajo. El cofre guarda el metal con llave y madera. El libro guarda la posibilidad de reclamarlo cuando ese peso ya esté lejos, sobre una recua, en un depósito o en la cubierta de un barco. La balanza fija una cantidad. El contraste confirma una calidad. El gravamen aparta la parte de vida y la anotación deja una señal que alguien podrá señalar con el dedo cuando llegue una disputa. Si el asiento falla, el viaje empieza torcido desde el primer paso. Una cifra mal puesta altera una fortuna. Una marca dudosa abre una discusión entre quien dice haber entregado, quien dice haber recibido y quien debe responder ante la hacienda real. No hace falta que nadie robe un lingote en un camino oscuro. A veces basta una cuenta incompleta para separar el metal de su dueño. La plata parece sólida, pero su vida comercial depende de signos muy pequeños, una firma, una cantidad exacta y una copia capaz de sobrevivir al traslado. El contador lleva las cuentas, el tesorero custodia el dinero y los oficiales vigilan hasta que el asiento queda cerrado. No es una escena épica, pero decide algo enorme: si esa riqueza entra por la puerta oficial o si empieza a buscar una salida más turbia. Las cuentas de Potosí permiten medir años enteros de producción, porque la montaña no habla sola. Habla la caja que recibe el metal, lo pesa, cobra derechos y deja rastro en el libro. En esas páginas el distrito aparece en marcos, pesos ensayados y derechos cobrados. Ese archivo ordena pagos, reclama deudas y prepara remesas. Una parte se queda para gastos locales, otra puede ir hacia Lima, otra entra en la ruta que, paso a paso, la empuja hacia Castilla. La mesa no tiene la violencia de la mina ni el miedo del temporal. No hay socavón, vela rota, ni agua entrando por la bodega. Pero también aquí hay peligro, porque todo depende de hombres que pesan, escriben, custodian y revisan. Un error en la cifra deja una sombra sobre la remesa. Un silencio permite que alguien reclame más de lo que entrega. Una cuenta tardía detiene el movimiento antes de que el primer animal de carga salga al camino. La caja real es una prueba distinta. No exige escoltas ni cañones. Exige exactitud. Para salir como carga legítima, la plata acepta un peso, una marca y una obligación. Solo entonces puede abandonar el interior andino con algo más que valor material. Sale con identidad. El cofre ya no guarda solo metal, guarda una cantidad reconocida, grabada y escrita. Fuera esperan caminos de altura, animales de carga, depósitos y jornadas lentas. El papel queda abierto sobre la mesa. Falta comprobar si ese rastro aguanta cuando el peso empieza a bajar por los Andes. La plata sale ahora del recinto donde recibe nombre. No sale ligera, sale en bultos, con órdenes, dueño y destino. Hace poco cabe en una línea escrita. Ahora depende de un lomo, de una cuerda bien tensada y de una jornada que puede torcerse por cosas muy poco épicas. Un arriero ajusta la carga para ponerse en marcha, comprueba el equilibrio, aprieta la sujeción y mira el camino que baja desde el interior andino hacia el mundo del Pacífico. Un bulto mal colocado resiente al animal. Una marcha retrasada deja el metal inmóvil. Y una espera demasiado larga empieza a encarecer la seguridad. La plata ya tiene rastro, aunque todavía hay que sacarla de la altura. Hay que bajarla por caminos duros, vigilarla durante días y hacer que llegue entera al punto donde puede acercarse al mar. El viaje no empieza con velas hinchadas. Empieza con animales cargados, hombres atentos y una marcha lenta por territorios donde la distancia se mide en cansancio. Ese comercio que parece oceánico tiene primero los pies hundidos en caminos de montaña. Las rutas andinas no nacen con los españoles. Caravanas de llameros conectan desde antiguo la sierra, los valles y la costa. Con la dominación hispánica, esos caminos reciben otra presión.
mover metal, azogue y órdenes hacia una circulación mucho más amplia. La carga que baja de Potosí no busca todavía el Atlántico, primero necesita alcanzar el Pacífico. Arica funciona durante la colonia como puerto de La Plata, entrada de suministros para la minería y salida del metal producido en el interior. Allí, la carga andina empieza a tocar el mar, aunque no aún el mar que la llevará hacia España. Entre el altiplano y la costa, el camino no obedece a ningún libro. La pendiente endurece la marcha. El frío muerde de noche y la sequedad obliga a medir las paradas. Los animales se cansan, las cargas se revisan y cada detención abre una pequeña posibilidad de pérdida. Los hombres reconocen la plata. La montaña no reconoce nada. Una recua no avanza como una orden escrita. Avanza al ritmo de los cuerpos que la sostienen. Se detiene para recomponer cargas, buscar agua, reparar una cincha o esperar a que un tramo pueda cruzarse sin perder animales. La riqueza imperial queda reducida entonces a algo muy simple, que cada bulto siga sobre su lomo al final del día. En un enlace andino como el que une el altiplano con Arica, una recua puede tardar 20 días o más en cubrir una distancia que hoy parece manejable sobre un mapa. Para quien transporta plata en el siglo XVII, esos días no son un detalle. Son alimento, vigilancia, salario, desgaste y miedo acumulado. La lentitud también cobra. Cuanto más tarda una carga en llegar, más manos deben sostenerla y más oportunidades aparecen para la confusión, el deterioro o el robo pequeño. No hace falta una batalla ni una tormenta para poner en peligro la riqueza. A veces basta una mula agotada, una jornada rota o una parada que dura más de lo previsto. El arriero no transporta una idea, transporta metal con una historia detrás y una exigencia delante. Sabe que no puede tratarlo como una carga cualquiera, aunque tampoco puede convertir cada bulto en ceremonia. Debe hacerlo avanzar. Esa obligación práctica pesa más que cualquier frase solemne sobre el tesoro de Indias. Sin esos hombres, la plata permanece quieta en el interior. Puede estar pesada, marcada y anotada. Puede tener dueño y destino. Si nadie la baja por el camino, no compra nada, no paga nada y no llega a ningún puerto. La maquinaria imperial depende aquí de gestos modestos. Una cuerda que aguanta, un animal que resiste y un hombre que decide seguir una jornada más. Arica recibe la carga como una puerta necesaria, no como un final. Desde tierra adentro, la plata se aproxima al Pacífico, aunque aún necesita embarque, orden y ocasión. El mar aparece por primera vez en el recorrido, pero todavía no es el océano decisivo. Esa primera salida marítima pertenece al Mar del Sur. Desde allí, el movimiento se orienta hacia el norte, hacia los puntos que comunican el mundo peruano con el Istmo de Panamá. La carga ya no pisa solo caminos de altura, aunque tampoco entra en la gran carrera atlántica. Queda en una zona intermedia, donde el viaje deja de ser andino sin convertirse todavía en regreso oceánico. El comercio exige entonces otra mirada, más lenta. Entre Potosí y el Galeón hay depósitos, esperas y cargas que se desmontan. Hay animales que descansan, hombres que revisan bultos y comerciantes que calculan si conviene avanzar o aguardar. Cada decisión pequeña toca una riqueza que ya vale mucho, pero que todavía no cumple su destino. Al llegar al Pacífico, el metal trae otra experiencia encima. No arrastra solo una cuenta y un dueño, trae jornadas perdidas, caminos vencidos, animales gastados y la memoria de una distancia que ningún decreto puede acortar. En el imperio, moverse no significa avanzar en línea recta. Cuando por fin se acerca al mundo marítimo, parece que empieza la gran travesía. Todavía no. El Atlántico queda lejos, al otro lado de una bisagra estrecha y peligrosa. Para ver la flota y pensar en el regreso a España, la carga debe reunirse antes en un lugar donde el Pacífico y el Caribe se miran sin tocarse y donde casi todo lo que se mueve por el imperio parece obligado a pasar por el mismo cuello. La plata llega al istmo con una promesa incómoda. Ya ha tocado el Mar del Sur, pero todavía no pertenece al Atlántico. Entre un mar y otro no hay una línea limpia. Hay desembarcos, almacenes, humedad, caminos cortos que se vuelven largos, hombres que esperan órdenes y cargas que deben desmontarse para volver a existir de otra forma. Cambiar de mar significa cambiar de peligro. Panamá no ensancha el imperio, lo estrecha.
Por allí pasan metales que vienen del mundo peruano y mercancías que esperan el regreso hacia el interior americano. El istmo funciona como una bisagra obligada, pero una bisagra no es un palacio. Es un punto donde todo roza, se atasca, se revisa y se encarece. La plata que llega desde el Pacífico debe abandonar un barco, entrar en depósitos, cruzar tierra y volver a buscar agua al otro lado. El viaje parece corto si se mira en un mapa, pero para una carga valiosa cada tramo pequeño abre una pregunta nueva. ¿Quién la vigila? ¿Quién la toca? ¿Quién responde si falta una parte? El camino real, el camino de cruces y el río Chagres comunican las dos costas. No hacen desaparecer el problema, solo le dan forma. La riqueza se mueve entre mulas, embarcaciones menores, cargadores, oficiales y esperas que no siempre obedecen al calendario de los comerciantes. El Pacífico queda atrás, pero el Atlántico todavía no recibe la plata como tesoro. Antes debe concentrarse. Ahí aparece Portobelo, no como una ciudad ordenada y solemne, sino como un lugar que se enciende por temporadas. Durante buena parte del año, la vida comercial puede parecer contenida, casi en pausa. Pero cuando llega la feria, el espacio cambia de golpe. Entran comerciantes, oficiales, soldados, mercancías, papeles y plata. Todo se aprieta. Portobelo tiene puerto, defensa y nombre dentro de la ruta de tierra firme, pero no deja de ser un lugar difícil. La humedad se pega a la ropa, el suelo se vuelve barro, el aire enferma a los hombres que llegan con prisa y tienen que quedarse más de lo previsto. Un comerciante cubre sus papeles para que la humedad no los arruine. No protege una simple hoja, protege una cuenta, una promesa de pago, una obligación pendiente y quizá la diferencia entre ganar o perder en una operación que lleva meses abierta. A su alrededor, la feria no suena como una sala tranquila de negocios. Suena a voces, pasos hundidos, órdenes, discusión y espera. La plata entra en Portobelo como carga acumulada, sale de allí como valor negociado. Ese cambio no ocurre con ceremonia. Ocurre cuando alguien calcula un precio más alto por la demora, cuando otro acepta una deuda porque necesita cerrar el trato, cuando una mercancía europea se compromete contra metal americano y cuando una firma sostiene lo que todavía no ha subido a ningún galeón. La feria concentra plata y mercancías en pocos días de presión. Esa concentración permite comprar, vender y preparar embarques, pero también vuelve visible lo que antes venía repartido. Lo que se junta se puede contar mejor, también se puede codiciar mejor. Por eso Portobelo necesita vigilancia. Hay oficiales mirando cargas, soldados cerca de los puntos sensibles y hombres que saben que una partida mal declarada puede perderse entre el ruido de la feria. El control intenta seguir cada bulto, cada papel y cada trato. Pero la prisa abre zonas grises. Un precio se corrige tarde. Una cantidad se discute. Una mercancía aparece donde no debería, o llega con un dueño que nadie quiere contrariar demasiado. No hace falta convertir aquello en una ciudad de sombras para entender el riesgo. Basta imaginar riqueza reunida en un lugar caluroso, húmedo y urgente, con hombres que han viajado demasiado como para marcharse con las manos vacías. La feria no espera, empuja. El comerciante que protege sus papeles mira el barro, mira la plata y calcula cuánto cuesta cada jornada perdida. Si el barco no está listo, paga la demora. Si el comprador no aparece, la mercancía ocupa espacio. Si la enfermedad corre por la villa, faltan manos. Y cuando una amenaza se extiende por el puerto, todos quieren cerrar cuanto antes, aunque nadie quiere ceder demasiado. Allí cada trato se hace contra el clima, contra el cuerpo y contra el tiempo. A Portobelo llegan mercancías europeas que buscan el mercado americano. No hace falta convertirlas en catálogo. Basta ver los fardos arrimados a la pared, las cajas cubiertas contra la lluvia y los hombres atentos a que nada se pudra ni se abra sin permiso. Frente a ellas está la plata, que no solo paga, ordena prioridades, mide la urgencia y decide quién puede esperar. La riqueza no circula porque todos confíen, circula porque muchos necesitan que el trato cierre. Un oficial exige un registro, un comerciante protesta por el precio, un agente promete que el pago llega cuando salga la plata, mientras otro recuerda una deuda anterior, y el barro sigue ahí, metiéndose en las botas y amenazando los papeles que mantienen vivo el negocio.
Vista desde Portobelo, la imagen del gran comercio imperial pierde brillo. No desaparece su poder, pero se vuelve más físico. Depende de techos que protegen documentos, de almacenes que nunca parecen suficientes, de hombres que resisten la fiebre y de cuentas ajustadas a toda prisa, porque tanta riqueza no puede quedarse allí demasiado tiempo. Portobelo reúne lo disperso para soltarlo de nuevo. El metal que viene del sur se encuentra allí con mercancías que han cruzado el Atlántico. Unas esperan subir hacia el interior americano, la otra espera entrar en el circuito que la llevará al regreso. Durante la feria, los dos movimientos se miran de frente en un espacio demasiado pequeño para tanta ambición. Cada trato cambia algo. La carga ya no es solo metal custodiado en tránsito, ahora arrastra precios fijados, deudas aceptadas, entregas prometidas y expectativas de ganancia. Hasta aquí había que moverla sin perderla. Desde Portobelo también debe responder por operaciones que todavía no terminan, y eso la vuelve más poderosa pero también más frágil. Una plata encerrada puede custodiarse. Una plata negociada empieza a pertenecer a varias conversaciones a la vez. Está en el almacén, pero también en una promesa. Está en el bulto, pero también en la cuenta de quien espera cobrar. Está en Portobelo, aunque su destino ya tira de ella hacia el mar abierto. La feria termina de convertir el istmo en embudo. Por un lado entra la riqueza que viene del Pacífico, por el otro presionan los barcos y las mercancías europeas. Entre ambos, oficiales y comerciantes intentan cerrar con el clima encima, la enfermedad cerca y el retraso mordiendo el margen. Todo parece provisional, aunque de esa provisionalidad depende una parte enorme del comercio de tierra firme. Cuando la plata sale de Portobelo, no sale igual que entra. Lleva barro, humedad y memoria de discusión. Lleva precios que ya no pueden romperse sin daño y deudas que alguien tendrá que honrar. Lleva papeles mejor guardados que muchas vidas, porque al llegar al barco, esa riqueza ya va atada a permisos, confianza escrita y obligaciones que viajan por delante de la vela. La plata sale de Portobelo con una carga que no se ve. Después de la feria, no queda junto al muelle como metal listo para embarcar. Ya tiene dueño, destino, deudas alrededor y una pregunta encima. ¿Quién responde si no llega? Para tocar cubierta, primero pasa por una mesa. Allí no hay espuma ni cañones. Hay tinta, cuentas abiertas y hombres que miden el riesgo con la misma seriedad con la que otros miran el cielo. El barco sigue amarrado, pero el viaje ya empieza a costar. Un mercader revisa una licencia, busca una firma capaz de sostener el trato. Calcula cuánto puede adelantar sin arruinarse si la flota se retrasa. La plata está cerca del puerto, pero todavía depende de algo más frágil que una cuerda, la confianza. Si falta el permiso, la carga no sube. Si nadie garantiza el trato, el negocio se enfría. Si una deuda vence y la noticia esperada no llega, el metal puede quedar quieto sin que el océano haya movido una ola. La licencia abre la puerta legal, no hace rico a nadie por sí sola, pero decide si esa plata puede avanzar dentro del mundo vigilado por oficiales, registros y pagos de la corona. Sin ella, el cargamento tiene valor y dueño, aunque no tiene camino. La garantía empuja lo que el permiso deja pasar. Un fiador pone su nombre donde otro no quiere poner su dinero. No carga sacos, no empuja cajas y no pisa la cubierta, pero su reputación ayuda a mover la operación. Si el negocio falla, aquella firma ya no es una formalidad, es una pérdida con nombre propio. En los libros mayores de finales del siglo XVI aparece ese mundo seco y peligroso, licencias vendidas, pagos a oficiales reales, deudas atadas a la llegada de una carga, fiadores y abonadores, quedan escritos mientras los barcos todavía esperan. El papel intenta adelantarse al mar, porque el mar tarda demasiado en dar respuestas. Cartagena, Veracruz, La Habana y Nombre de Dios aparecen en las cuentas, no como nombres decorativos, sino como puntos donde alguien espera una entrega, un cobro o una explicación. En cada puerto, una firma puede abrir una puerta, también puede levantar un pleito. El escritorio no es una pausa entre aventuras, es otra prueba del viaje. El mercader sabe que el barco puede perderse por viento, agua, enfermedad o demora. Pero todavía hay un miedo más silencioso, que nadie quiera sostener la operación con su nombre. Una flota puede estar lista,
los marineros pueden esperar y la carga puede estar embalada. Si falta la firma decisiva, todo se queda quieto. El poder de la corona marca el cauce, autoriza, cobra y vigila, pero el movimiento real necesita dinero privado, crédito privado y hombres dispuestos a quedar atrapados si algo sale mal. No es un equilibrio cómodo. La licencia permite seguir, pero no paga el viaje. La garantía calma a quien duda, pero compromete a quien firma. Y una cuenta que parece cerrada puede abrirse de golpe si la nave tarda, si el cargamento no aparece o si la noticia llega tarde. Sobre la mesa, la plata gana o pierde camino. Una fortuna puede estar a pocos pasos de una nave que huele a madera húmeda, cuerda enrollada y vela recogida. Pero entre el cofre y la cubierta queda una distancia hecha de nombres, el del dueño, el del fiador y el del oficial que acepta o detiene el trámite. El libro mayor no cuenta una escena heroica, no le hace falta. Sus líneas enseñan algo más frío. El fracaso futuro ya tiene responsables posibles antes de que el barco salga. Un mercader pasa el dedo por la cuenta. Mira el plazo, la garantía y lo que ocurre si la flota no zarpa cuando se espera. No imagina gloria, imagina una reclamación con fecha, firma y testigos. En esa misma escritura aparece una dimensión dura. Algunas licencias y asientos vinculan pagos al traslado de personas esclavizadas y a su llegada con vida. El lenguaje que anota metal, mercancías y crédito también puede anotar violencia humana como permiso, obligación y cuenta. La frase queda ahí, junto a deudas y garantías, sin alzar la voz. El comercio imperial mezcla riqueza, legalidad y daño con una frialdad que incomoda. La plata espera, pero ya no espera sola. A su alrededor se juntan permisos, firmas y promesas que la empujan hacia el Atlántico. Cada papel cierra una duda y deja otra abierta. ¿Quién paga? ¿Quién responde? ¿Y quién reclama si el barco no cumple? Entonces, el océano cambia de forma. Todavía no aparece como tormenta, aparece como plazo. Si la flota tarda, alguien pierde dinero. Si el permiso no llega, la carga se queda en tierra. Si el fiador se aparta, la confianza se encoge. Y si la nave desaparece, el desastre no termina en el agua. Vuelve al escritorio, entra en los libros y deja nombres buscando respuesta. La plata de los Andes ya no es solo metal reunido en tierra firme. Viaja como carga autorizada, deuda viva y promesa escrita. Ahora necesita algo que ningún despacho puede darle: una cubierta, un piloto y una flota capaz de convertir todas esas firmas en travesía. La plata busca cubierta, ya no le basta con estar autorizada en papeles ni comprometida en una mesa. Entra en el tramo donde una cuenta pesa, ocupa bodega y obliga a esperar, porque ningún mercader abre el océano por su cuenta. Bajo cubierta, los bultos encuentran sitio entre madera, humedad y oscuridad. No viajan como metal suelto. Viajan con dueños, deudas y promesas encima. Arriba, los marineros ajustan jarcias, revisan velas y apuran las últimas faenas. El puerto protege durante unas horas más. Después, la bahía empieza a parecer menos refugio que salida. El piloto mira el cielo. No lo mira como quien busca belleza, sino como quien calcula. Atiende a las nubes, al viento, a la estación, al estado de los barcos y a la orden que aún falta por llegar. En sus manos, una carta no es un dibujo del mar, es una responsabilidad. La carrera de Indias nace para que esa responsabilidad no quede repartida en barcos sueltos. Desde mediados del siglo XVI, los mercantes cruzan agrupados en flotas para reducir ataques y sostener un tráfico que ya no puede depender de salidas aisladas. En 1561 se establecen 2 flotas anuales y en 1564 el sistema queda ordenado en 2 grandes convoyes, el de Nueva España y el de Tierra Firme. Para la plata que viene del mundo peruano, ese segundo nombre pesa más. Tierra Firme es el cauce naval por el que aquella riqueza, ya negociada y embarcada, intenta regresar hacia España. Un barco puede estar listo antes que otro, pero una flota no zarpa hasta que todos los elementos necesarios encajan. La espera transforma el puerto. Una nave termina de cargar mientras otra sigue pendiente. Un capitán calcula víveres. Un oficial revisa si la carga queda donde debe quedar. La escolta no protege una intención escrita, sino cascos reales, bodegas llenas, hombres cansados y fechas que deben coincidir.
También la protección tiene precio. La avería, el impuesto destinado a sostener armadas y defensa, convierte el miedo en gasto repartido. Cada contribución ayuda a poner barcos armados junto a barcos cargados, porque la plata no puede cruzar el Atlántico como si el mar estuviera vacío. Viajar juntos da fuerza, pero también ata destinos. Un navío aislado se pierde solo. Una flota reúne defensa, órdenes y recursos, pero concentra mercancías, tripulaciones y esperanzas en una misma salida. Si una nave no está lista, las demás esperan. Si el tiempo cambia, cambia para todas. El piloto lo sabe, mientras el puerto sigue a la vista. Su oficio no consiste solo en trazar una línea. Tiene que reconocer costas, leer alturas, aprovechar vientos y obedecer reglas nacidas de años de navegación. La corona examina pilotos porque el comercio necesita algo más que valor. Necesita hombres capaces de convertir memoria, disciplina y experiencia en una ruta posible. En 1609, Francisco de Palacios solicita reconocimiento como piloto de la carrera de Indias ante la Casa de la Contratación. Nadie debería llevar una nave cargada de intereses imperiales solo porque dice saber navegar. El océano exige prueba, expediente y autoridad. Pero el examen no calma el mar. Un piloto puede conocer los vientos dominantes y saber por dónde buscar el regreso. Puede entender cuándo conviene esperar y cuando la espera empieza a pudrir la operación. No puede ordenar al cielo que se mantenga quieto. Su saber reduce la ignorancia, pero no cancela el riesgo. La orden de salida queda suspendida entre el papel firmado, la mirada del piloto y el cielo que empieza a cambiar. No se zarpa solo porque la plata esté dentro. Se zarpa cuando la reunión lo permite, cuando la escolta está preparada y cuando las naves todavía pueden mantenerse juntas sin perder la oportunidad del calendario. Cada día de retraso encarece el viaje. Una salida precipitada puede costar mucho más. Bajo cubierta, el metal no entiende de estaciones, permanece inmóvil mientras arriba se discute el momento. Viene de minas, cajas, caminos y ferias, y ahora depende de madera que aguante, de manos cansadas y de velas capaces de sostenerse frente a un océano que no firma compromisos. La Habana aparece entonces como antesala decisiva. Allí el regreso toma forma en el tramo más delicado. Las naves se agrupan, los rezagados apuran su llegada, la salida se prepara, y el canal de las Bahamas se mira como una puerta estrecha hacia la península. Desde La Habana, la flota busca aprovechar vientos y corrientes para abrirse camino hacia el norte, pasar hacia las Azores y continuar rumbo a España. La ruta tiene experiencia. Se apoya en repetición, memoria y disciplina, no en la audacia de una aventura improvisada. Cada viaje, sin embargo, empieza de nuevo. Los enemigos existen, aunque no son el único miedo. La imagen fácil coloca corsarios detrás del horizonte, esperando la plata como una presa. La realidad es más áspera. Muchas amenazas llegan sin bandera. Un temporal levanta el mar. Un arrecife espera bajo la espuma. Una corriente tuerce el rumbo. La enfermedad vacía brazos. Y la demora desgasta hombres y barcos sin que aparezca todavía ningún cañón. Por eso el orden importa tanto. Agrupa barcos para no dejarlos indefensos, coloca escoltas para que la riqueza no parezca una presa fácil. Exige pilotos porque el rumbo no puede depender de audacia, y paga defensa porque cruzar el Atlántico exige dinero, tiempo y paciencia. En la cubierta, un marinero termina una labor pequeña, un cabo queda asegurado, una vela espera. El piloto vuelve a mirar el cielo y la bahía, porque hay una distancia enorme entre estar listo y estar a salvo. La plata ya no está detenida en una mesa, viaja dentro de una decisión colectiva. La rodean barcos, escoltas, pilotos y órdenes, pero también queda unida al destino común de la flota. Cuando la salida se prepara en La Habana, el comercio imperial parece alcanzar su forma más fuerte. La riqueza está cargada, la navegación ordenada, los hombres al mando y la defensa armada. Todo lo que antes aparece disperso queda reunido sobre el agua, y precisamente porque queda reunido puede romperse de una sola vez. La salida ya no pertenece al escritorio ni al muelle, pertenece al cielo que cambia, al viento que empuja, al piloto que mide la bahía y al mar que aguarda fuera del puerto. Tras tantos controles, pagos y precauciones,
Basta una noche para mostrar qué parte del viaje nunca obedece del todo a la mano humana. La salida ya no pertenece al puerto. El 4 de septiembre de 1622, la flota de tierra firme deja La Habana rumbo a Cádiz. No sale vacía ni ligera. Sale con vidas, cartas, mercancías y una riqueza que arrastra decisiones tomadas desde muy lejos. Entre esos barcos va el Nuestra Señora de Atocha. No hace falta convertirlo en leyenda. En ese momento es una nave dentro de una operación mayor, una almiranta de 550 toneladas, construida en La Habana 2 años antes y cargada para el regreso junto a los otros buques. Bajo su cubierta, La Plata ocupa un lugar silencioso, apretada en la oscuridad, lejos del aire salado que golpea arriba. La flota reúne 28 buques, 8 galeones, 3 pataches y 17 naos avanzan con la confianza que da la preparación, aunque también con la tensión de una salida tardía hacia el Atlántico. El mando mira hacia España. La carga mira, sin saberlo, hacia una prueba que no entiende de sellos ni de nombres. El Atocha lleva cañones, mástiles y castillos de proa y de popa. Lleva también expectativas acumuladas durante meses, quizá años. Bajo esas tablas hay hombres que han extraído, pesado, cargado y esperado. Ahora, todo ese trabajo se mueve sobre madera. Durante las primeras horas, el viaje todavía conserva una apariencia de orden. Las naves buscan mantener distancia, rumbo y cohesión. La costa queda atrás y el regreso empieza a parecer posible, como si cada paso anterior hubiera tenido sentido precisamente para llegar a este punto. Entonces el Caribe cambia de rostro. Cerca de la sonda de la Tortuga y del Bajo de los Mártires, en el actual estrecho de Florida, el tiempo se rompe. El viento ya no acompaña, empuja. El mar ya no levanta la nave para dejarla caer con ritmo, sino que la sacude como si buscara abrirla. En cubierta, un marinero intenta sostenerse. No está pensando en la plata de Potosí ni en los libros que la nombran. Piensa en no resbalar, en agarrarse a lo que todavía aguanta y en obedecer una orden que quizá se pierde entre el golpe del agua y el crujido del barco. Una mano busca cuerda. Un pie falla. La noche reduce el mundo a madera mojada, viento cerrado y voces que apenas llegan. Abajo, la carga no puede defenderse. El metal que atraviesa montañas, mesas, caminos, ferias y puertos queda encerrado en un casco que empieza a dejar de responder. No importa cuánto pese, no importa cuánto valga. En ese instante, su fuerza económica no endereza una quilla ni devuelve una vela a su sitio. El temporal no discute, entra. Las naves que salen juntas empiezan a sufrir por separado. Cada casco recibe el golpe de forma distinta. Cada capitán lucha con el margen que le queda. Y cada hombre entiende, sin necesidad de palabras grandes, que la formación preparada para proteger el regreso no puede impedir que el agua elija una presa. El Atocha zozobra en aproximadamente 1 hora. 1 hora es poco para una vida y demasiado para un barco que se abre al final. Lo reunido durante meses queda atrapado en la oscuridad. La Plata ya no espera puerto, mesa ni firma. Cae con el casco, arrastra nombres y desaparece bajo el agua. No hay abordaje. No hay enemigo que suba por la borda. No hay una escena cómoda de victoria o derrota humana. Hay un huracán y un barco cargado que ya no consigue seguir siendo barco. La cubierta se inclina, el agua entra donde no debe y los cuerpos buscan aire, altura y un punto firme que desaparece. La nave almiranta, que hace apenas unas jornadas representa mando, defensa y regreso, queda reducida a una lucha elemental por seguir a flote. Casi toda su dotación muere. La cifra exacta se vuelve difícil cuando el desastre ocurre en medio del temporal, aunque la pérdida humana es enorme. La fuente habla de unas 550 personas desaparecidas en el conjunto del desastre. No son solo tripulantes anónimos dentro de una estadística, son la parte viva que empuja la carga imperial hasta que el mar la reclama. 8 buques se hunden en aquel golpe. Entre ellos están el Santa Margarita, el Rosario y el Nuestra Señora de Atocha. El dato pesa porque no habla de una avería menor ni de un retraso. Habla de una fractura real dentro del regreso, barcos que salen con una misión concreta y no llegan a cumplirla. Bajo cubierta la plata no se evapora,
permanece, aunque queda fuera del comercio. El metal sigue existiendo en algún lugar del fondo, entre restos, madera, lodo y oscuridad. Ya no paga, no compra, no cumple y no llega. La riqueza está allí, presente y a la vez inútil para quienes la esperan al otro lado. Junto a la plata viajan otros bienes como oro, monedas, índigo y tabaco. También puede haber carga no declarada, porque en estas travesías el registro no siempre alcanza todo lo que entra en una bodega. Sin embargo, el centro no está en el catálogo de lo perdido. Está en ese instante en que todo cabe en un barco hasta que el barco deja de sostenerlo. Arriba, el marinero que intenta sujetarse ya no controla nada. Puede conocer la labor, obedecer la voz de mando y llevar en el cuerpo la costumbre de los viajes largos. Llega un punto en que la destreza se queda sin superficie. La nave cae, se parte o se hunde, y con ella se hunde también la frontera entre oficio y supervivencia. El desastre no necesita explicación adornada, basta imaginar la carga quieta bajo cubierta mientras el casco se rinde, basta escuchar el golpe de una ola contra una madera que ya no protege, cada bulto perdido trae detrás la montaña, el camino, la mesa de firma, y la espera de una salida que ya no llega. El Atocha no cierra la carrera de Indias ni detiene para siempre el comercio. Tampoco convierte el Atlántico en un muro imposible. Golpea porque llega después de todo lo reunido, el metal contado, la carga vigilada, la escolta preparada y los barcos puestos en regreso. Y aún así, una parte inmensa desaparece. Después del temporal, la flota ya no es la misma. Algunos barcos continúan, otros desaparecen. Las noticias tardan, como tarda todo en un imperio atravesado por distancias. En tierra habrá quienes esperen una llegada que no llega, una carga que no aparece y nombres que dejan de responder. El instante decisivo queda ahí, en 1622, cuando una noche de regreso convierte una promesa cargada en ausencia. La maquinaria imperial ha registrado, escoltado y protegido. El océano responde con una fuerza que no reconoce cuentas. La carga nacida en Potosí no fracasa porque falte una ruta. Fracasa porque llegar nunca está garantizado. Ese es el límite que el viaje enseña al final. El comercio no vive de haber vencido al océano de una vez para siempre. Vive de volver a intentarlo, aun sabiendo que una tormenta puede borrar en una noche lo que hombres, animales, barcos y papeles tardan tanto en poner en movimiento. Y todavía queda una última imagen. Mientras una parte de esa riqueza se hunde, otros barcos y otras bodegas siguen cruzando el océano con cargas menos brillantes, pero igual de necesarias. No llevan solo metal, también llevan herramientas, aceite, vino y papel hacia América, como si el imperio dependiera tanto de lo que espera recibir como de lo que todavía se atreve a enviar. Después de la Atocha, la mirada puede quedarse bajo el agua, pero en otro viaje, menos famoso, cruza el Atlántico una pieza de hierro. No brilla, no promete fortuna. Va envuelta contra la humedad, apretada entre fardos y barriles, como viajan las cosas que nadie canta, aunque alguien las necesita. Es una herramienta, sale de España hacia América porque al otro lado hay una tabla que cortar, una puerta que ajustar y una tierra que abrir. No decide la suerte de una flota, no aparece en una crónica heroica. Tal vez ni siquiera queda escrito el nombre del hombre que la compra. Pero alguien la espera, la distancia también se mide así, en lo que falta para trabajar mañana. En la segunda mitad del siglo XVII, los registros de tierra firme dejan ver esa corriente más callada. Hacia América van objetos comunes, expuestos al mismo mar que devora galeones. Viajan porque una casa queda a medio cerrar, un taller necesita seguir abierto y una familia no puede esperar a que el océano sea amable. La herramienta llega a una mano americana, quizá abre una caja desembarcada, quizá encaja una bisagra vencida por la humedad, quizá golpea madera en un taller donde nadie piensa en minas ni convoyes, porque lo urgente es terminar la jornada antes de que caiga la luz. Ahí está también el comercio, sin ceremonia, una mano, una pieza de hierro y una tarea concreta al otro lado del mundo. La plata lleva ambición, la herramienta trae necesidad. Entre ambas se cruzan cartas y cuentas, promesas escritas en papeles que viajan meses.
Pero también viajan objetos humildes. Unos sirven para escribir a los ausentes, otros reparan una puerta, ponen una olla al fuego o convierten una pared a medias en refugio. Porque el imperio no se sostiene solo con tesoros que vuelven. También se sostiene con lo que llega a una mesa y a un taller, con la pieza que permite cerrar una casa frente a una costa desconocida. Mientras esa mano trabaja, el Atlántico permanece ahí, enorme, entre la orilla que espera y las velas que intentan mantenerla unida.